se escucha, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Buenos días, queridos hermanos. Bueno, mientras en sonido van haciendo los ajustes respectivos, estamos muy felices, muy contentos de estar acá. Les animo a que me acompañen a la poderosa palabra del Señor. Vamos a estar continuando con la exposición de Gálatas. Como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, el propósito con este maravilloso libro es no tanto estudiarlo de manera exegética, sino estudiarlo de manera práctica, de tal forma que nos anime, que nos fortalezca, que podamos ser edificados y desafiados a través de lo que el Señor nos enseña en este maravilloso libro. Tan vital, tan fundamental, tan trascendental para lo que vivimos y enfrentamos no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, a nivel mundial, en relación con la iglesia, lo que está pasando en las iglesias. Las iglesias están cansadas del evangelio, en primer lugar porque no lo entienden. Y no lo entienden porque no lo predican. Y no lo predican porque no lo estudian. Hoy vamos a estudiar, no tanto estudiar, hacer una predicación, porque esto no es un tiempo de estudio, es una predicación. Y vamos a hablar de la gracia. Pero todo el libro habla de la gracia, todo el libro habla de la gracia de Gálatas. Entonces les animo a que me acompañen a Gálatas 3:1. ¿Podemos leer, hermanos? Bueno, les animo a que tengamos nuestras Biblias allí. Me gusta que cada uno tenga su Biblia. Gracias, querido hermano. Cada uno tenga su Biblia. De vez en cuando de pronto un apoyo aquí en el videoin, pero me gusta que nadie deje su Biblia en casa. ¿Podemos leer, hermanos? Dice así la poderosa palabra del Señor. Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes? Ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado claramente. Voy a volverlo a leer. Dice Pablo, Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes? Ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente nuestro amado Padre Celestial, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Queremos darte gracias por tu muy santa y poderosa palabra. Señor, te pido por favor que nos hables de manera general a esta iglesia y a cada uno de manera particular. Porque en efecto este no es un mensaje más. Este es un mensaje que realmente tiene que hacer mella en nuestros corazones, porque hay mucha gente que sufre depresión, hay mucha gente que sufre ansiedad, que sufre estrés y no logran ver cómo el evangelio puede ser aplicado a la vida práctica por no conocerlo, y en consecuencia echan mano de los recursos del mundo, de la psicología, de la parapsicología, de todas otras herramientas, Señor, que como nos va a enseñar hoy el apóstol Pablo, son inoficiosas, Padre Celestial. Ayúdame, Señor, a transmitir con sencillez, pero con claridad, el mensaje que me has permitido construir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón, abra nuestra mente, porque reconocemos que solamente el Espíritu Santo puede hacer ese milagro. Yo te pido, Señor Santísimo, que a través de la predicación del día de hoy, nosotros podamos no solamente y completamente exaltar al Señor Jesucristo, sino permitir que tu Espíritu Santo nos hable. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Mire, y las iglesias fundamentalistas, mientras oraba, pensaba esto. Tienen mucho miedo al tema del Espíritu Santo. La persona que está aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Y el Señor glorificado, esto no está dentro del sermón, el Señor glorificado y resucitado en Apocalipsis le dice a las 7 iglesias, escuchen al Espíritu Santo, es el que hay que escuchar, porque él es el que está en la iglesia. No, es que hablar del Espíritu nos convierte en carismáticos. Gloria a Dios. Gloria a Dios y nos volvemos carismáticos. Carismáticos bíblicos. No carismáticos ese movimiento de locura que anda por allí. No. Nosotros los cristianos realmente somos carismáticos si somos controlados y guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos enseña aquí en la iglesia. El Señor Jesucristo no está acá.
El Señor Jesucristo va a volver y lo estábamos recordando en la cena del Señor. No sé por qué quise decir eso en mi corazón, no estaba planeado. Queridos hermanos, para retomar, entonces el mensaje que Pablo le está dando a los Gálatas, yo le he puesto a este mensaje la locura de cambiar la gracia por las reglas. Pablo, como lo hemos dicho, Pablo comenzó su ministerio apostólico, llegó a la isla de Chipre con Bernabé y de allí comenzó muy seguramente su travesía por las iglesias de Galacia del Sur. O sea que el corazón de Pablo estaba henchido por predicar el evangelio, por hacer conocer al Señor Jesucristo. Y ese es el contexto rápidamente. Llegó a las iglesias de Galacia y allá se encontró con esta iglesia a la que le está escribiendo. Pablo les había predicado un mensaje claro a la iglesia de Galacia. Pablo les enseñó que la salvación es por gracia de Dios, a través de la fe en el Señor Jesucristo y nada más. Eso les enseñó a las iglesias del sur. Pero después, como lo hemos visto, él se fue porque él era un apóstol y por extensión era un misionero. Él tenía que cumplir la labor que el Señor le envió. Y llegaron unos falsos maestros que también se están levantando en nuestros días, que les llamaban judaizantes. Y estos falsos maestros le dijeron a los cristianos gentiles que no era suficiente creer en el Señor Jesucristo, que para ser verdaderos creyentes tenían que circuncidarse y guardar la ley. Como muchas iglesias hoy enseñan, hay que ayunar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que. Para que Dios nos bendiga, usted tiene que hacer esto para que Dios lo bendiga. Pero Efesios dice que nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual. Entonces, también esas sutilezas se presentan en el día de hoy en las iglesias como las nuestras, donde la gracia tampoco se entiende para vivir. Sí, entendemos la gracia para ser salvados, pero como que no logramos entender mucho la gracia para vivir. Y yo necesito entonces de hacer unos, como llaman unas iglesias por ahí, medios de gracia. Entonces yo necesito hacer esto, yo necesito ayunar, yo necesito hacer para agradar a Dios. Porque la obra de Cristo en la cruz no fue suficiente. Claro, cuando nosotros vemos a la iglesia romana, fácilmente lo entendemos en cuanto a la salvación. A la iglesia romana inmediatamente decimos, sí, la iglesia romana cree que Cristo pagó la cuota inicial en la cruz y que nosotros tenemos que hacer el resto para nuestra salvación. Pero aquí Pablo no está hablando de salvación. Aquí Pablo nos está hablando es de santificación, de cómo puedo yo triunfar sobre la depresión. De cómo puedo yo santificarme, de cómo puedo hacer la gracia, el milagro en mi matrimonio, en mi hogar, en mi carácter, la obra que el Espíritu Santo está haciendo en mí. De eso se está tratando este tema, porque usted puede estar leyendo otra vez Pablo va a hablar sobre la salvación. Error, Pablo aquí no va a hablar de la salvación, eso ya lo dejó claro. Está hablando cómo también el Espíritu Santo en nosotros hace el milagro de la gracia, no solo para salvarnos, justificación, sino para santificarnos. O sea que no debemos ayunar, no debemos hacer devocional, no debemos orar, sí, pero con las motivaciones correctas. Usted no ha escuchado que dice, hermano, nos metimos en un ayuno intenso a ver si mi hijo dejaba esa relación, a ver si mi papá llegaba a Cristo. Esa imagen, cuando nosotros se la decimos especialmente a los inconversos, tienen derecho a pensar que nuestro Dios es un Dios sanguinario y no se le ha dado realmente relevancia a la gracia. ¿Por qué ayunamos? Para doblarle el brazo a Dios. ¿Por qué oramos? Para que Dios se agrade. ¿Por qué estudiamos la Biblia? Para que Dios me bendiga. Todos esos son los elementos legalistas que hoy emplean muchas iglesias y muchos creyentes y no pueden vivir en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tú hiciste el devocional esta mañana, es que yo no tengo tiempo. ¿No puedes leer 5 minutos? 5 minutos, 5 minutos y entiendes qué es la gracia. Mira, yo por la mañana me levanto, voy a poner un ejemplo en este escenario. Me encuentro con mi esposa, hola mi amor, mientras me afeito, me arreglo, nos damos un piquito, ella se está arreglando para irse a su trabajo, yo también. Suponiendo que ambos trabajamos, permítame ver ese escenario. Ella trabaja, yo trabajo, ella se está maquillando, yo arreglándome, nos damos, ya tomaste café, sí, ahí te. Estoy con mi esposa en comunión. Es exactamente lo mismo con Dios.
No, es que yo tengo que apartar un tiempo y si es que no estoy media hora y allí doblado y mira. Dios dice, no hagas eso, no me gusta, no hagas eso, no hagas eso. Los creyentes no sabemos vivir en la gracia. Mientras tú te estás afeitando, tú estás hablando con el Señor. Entonces, la idea central de este mensaje, querida iglesia, es lo que comenzó por gracia, nuestra salvación, solo puede continuar por gracia, nuestra santificación. Si ve lo sutil que nosotros podemos engañarnos con la teología romana y decir, esta gente está equivocada, y nosotros a la vez en nuestra práctica decir, y ustedes también. Ustedes tienen que hacer algo. Usted tiene que coger a su hijo por la mañana y el devocional y ojalá con Reina Valera del 60 y pa. ¿Sí o no? Y después de 15 años ya no vuelvan más a la iglesia. Entonces, la idea central, queridos hermanos, es eso. Lo que comenzó por gracia debe continuar por gracia, porque todo es por gracia. Imagina que te invitan a un banquete, todo incluido. Imaginémonos solamente eso. Llegas, te sientas y antes del postre tú te levantas, te invitaron a un resort. Todo está pago, absolutamente todo está pago para que tú lo disfrutes. Pero cuando te van a servir el postre, tú te levantas a la cocina a tratar de lavar los platos para pagar, para contribuir en algo, porque quieres merecerte la comida que te dieron. El mesero, ¿qué te diría? No, ya todo está pago, ya el que pagó, pagó todo por ti. No, pero el que pagó, pagó todo. Así vivían los Gálatas, querida iglesia, salvados por gracias, pero tratando de sostenerse por reglas, como los cristianos, especialmente los cristianos fundamentalistas, que estudian cada 8 la Biblia, y eso está muy bien, tenemos que estudiar la Biblia, pero quieren santificarse por reglas, quieren vivir por reglas. Pablo les llama insensatos, necios, torpes, dice esta versión. Y lo dice no para humillarlos, sino para despertarlos. Están perdiendo de vista al Señor crucificado y el alcance de la cruz. Eso es lo que Pablo dice allí. Todo ya fue pagado. El Señor Jesucristo es el centro de todo. Y hoy, querida iglesia, el Espíritu Santo nos invita a que tengamos 3 miradas que nos regresen a la gracia. Creo que lo necesitamos. 3 miradas que nos regresen a la gracia. Versículo 1 es maravilloso porque Pablo lo introduce de una forma dramática. Y aquí cuando dice Gálatas torpes, repito, Pablo comienza con una advertencia impactante. ¿Quién los ha hechizado? Y esta palabra de Gálatas torpes, querida iglesia, no es un insulto personal, no. Es necesario hacer una pequeña explicación teológica antes de ver las aplicaciones. Porque no es que sea un insulto, sino es el diagnóstico de una grave condición espiritual que en usted y en mí pueden estar pasando. La insensatez, que significa carecer de entendimiento o de no usar la mente de forma espiritual. De yo no entender para qué he sido salvado. O sea, ¿cómo puedo ser yo salvado por gracia, pero santificado por obras? Es un error. La iglesia romana cree salvado por obras, santificado, pues ni más faltaba, también por obras. Y por la iglesia romana y por los sacramentos, dejémoslos a ellos en paz. Vivamos nosotros, porque yo creo que este es uno, porque sí le vengo pidiendo al Señor desde hace más de un año, Señor, ¿qué nos pasa? No estamos entendiendo la gracia, creo que es lo que el Espíritu Santo nos está ilustrando. La insensatez, por eso les llama torpes, porque han dejado de tener discernimiento espiritual. El término hechizado, no voy a entrar mucho en detalles, pero dentro de ese contexto histórico se utilizaban algunos menjurjes que se trabajaban para hechizar, entonces por eso Pablo utiliza ese término. Pero el término hechizado sugiere la idea de ser embrujados o hipnotizados para no ver una verdad evidente. Cuando una persona está hechizada no ve lo evidente, lo obvio. Por eso la palabra hechizados. No estaban viendo lo obvio. El apóstol Pablo está diciendo, Jesucristo fue presentado, ¿cómo? Versículo 1, ¿cómo fue presentado Jesucristo? Versículo 1, iglesia, aquí iglesia.
Por eso les digo que tengamos todas nuestras Biblias ahí, hermano. Dice, Jesucristo fue presentado claramente ¿cómo? ¿Cómo fue? O sea, la expresión que el apóstol Pablo está diciendo aquí es casi que ese hombre, cuando llegó allí, dramatizó la forma como Jesucristo fue entregado por nuestros pecados. Pablo les enseñó a estas iglesias de Galacia de tal manera que los gálatas quedaron tan impactados que entendieron, fueron transportados por el apóstol Pablo 20, no sé, tal vez un poquito más de años atrás, cuando Jesucristo fue llevado a la cruz. Pablo les contó todo, les habló todo. La pasión, así como Lucas nos la cuenta, la pasión de Jesucristo, escuchada de la boca de Pablo, todo eso, las últimas 18 horas de Jesucristo. Eso es lo que dice así, Jesucristo fue presentado de una manera total delante de ustedes. Y no solamente les hablé del acto histórico, Gálatas, les hablé de los alcances de la cruz, del propósito por el cual Jesucristo fue crucificado. Entonces, a nosotros nos puede pasar lo mismo. No es que tú ignores eso, no es que nos falte información. Es que a veces, querida iglesia, dejamos de mirar lo esencial. Y lo esencial es la cruz. Lo esencial es la gracia. No debes verte a ti, como decía Martín Lutero. Me vi a mí, dijo Martín Lutero. Me miré, me vi a mí y me vi imposible de salvarme. Pero luego miré a Jesús en la cruz y me vi imposible de perderme. O sea, está bien que estemos, y ahorita durante todo el tiempo de la Santa Cena estuvimos hablando de la justificación y del Evangelio desde la perspectiva de salvación. Pero tenemos que ver cómo esa salvación también hace el milagro en nuestro día a día. No podemos dejar nosotros de mirar lo esencial que es la cruz. La insensatez espiritual, iglesia, ocurre cuando la cruz deja de ser el centro y otras voces como reglas, culpas, comparaciones, activismos empiezan a ocupar el lugar de la cruz. Es que en tal iglesia lo hacen así. O es que tal persona lo hace así. O es que tal familia vive el evangelio de esta manera. O a ellos les surtió efecto este método o este estudio y no es bíblico. Y yo poder decir, no, pero es que Cristo lo hizo todo en la cruz. Todo lo pagó en la cruz. Pero es que a mí me gustaría que esa familia viviera el evangelio como yo creo que debe vivirla. No, no hagas eso. Vívela tú. Tú eres responsable de la gracia, del crecimiento de la gracia en tu vida. Por eso es que una persona se detiene en su crecimiento espiritual. Cuando te descubres pensando, Dios me amará si yo diezmo. Dios me amará si yo hago este ayuno. Dios me aceptará si, ya como creyente estoy hablando. A los no creyentes deben aceptar la obra de Cristo en la cruz. A los creyentes me estoy refiriendo. Entonces, cuando te descubras, querido hermano, pensando de esa manera, debes mirar la cruz. Debes decir, y estoy ahorita con ese deseo en mi corazón de hacer una cruz acá y que digas, le doy la primicia, que diga el título, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Y pegado una cantidad de decretos ahí, mis pecados. ¿Qué más queremos? Yo no puedo crecer en el conocimiento tuyo. Mira la cruz. Nos detenemos a analizar una cantidad de ejercicios para tratar de agradar a Dios. Dios está agradado en Cristo. Y yo debo mirar en la cruz del Señor Jesucristo. Entonces, las Sagradas Escrituras nos dicen que Dios nos amó así como éramos. Desde antes incluso de nosotros aceptarlo, Él nos amó. Dice Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, pero mira lo que dice anteriormente, Dios demuestra su amor. Esto no es una novela.
Es verdad, Dios no dice lo voy a amar como cuando yo le digo a alguien te amo profundamente, en realidad no lo amo profundamente. Te amo, yo también te amo. Pues yo no entiendo todavía lo que es el amor, pero bueno, no, dice aquí que el amor, la esencia de Dios que es amor, dice nos amó cuando estábamos todavía pichos, cuando estábamos dañados y ahora también seguimos siendo vasijas rotas. No te creas mucha. Seguimos siendo vasijas rotas, hermanos. Lo que pasa es que ya estamos perdonados. Por eso cuando yo no entiendo eso, yo empiezo con la suficiencia espiritual. Es que el hijo de tal, o es que la mamá de tal, es que el esposo de tal, es que no sé qué, es que los de aquella, es que los de este. ¿Por qué? Porque me he detenido a mirar reglas y no la cruz del Señor. Es decir, Dios está haciendo la obra con ellos. Tú detente en tu obra. Por eso Pedro nos dice que debemos ¿qué? Seguir las pisadas de Jesús para que todos los días crezcamos en su gracia. Si yo sé que eso es un mensaje que nos sacude, pero tenemos que hacerlo así porque yo creo que si yo hago tal cosa, yo puedo crecer espiritualmente. Eso lo hace el Espíritu Santo. Cambia, por favor, el tengo que ganarme por quiero responder por gratitud. Es distinto. Como lo leí ahorita, Jorge, iba a decir San Jorge, pero todavía no lo podemos canonizar. A San Jorge Moreno. Todavía no lo podemos canonizar. Yo sé que la familia lo quisiera canonizar, pero todavía no. Como le leí ahorita a Jorgito, claramente hemos sido preparados para buenas obras. Para hacer esas buenas obras, primero tenemos que haber sido salvados. ¿Cuántas? No está hablando de cuántas, no está hablando de cuantitativo, está hablando de cualitativo allí. El creyente está ya apto para hacer buenas obras en gratitud al Señor. Yo ayuno porque quiero estar con Él. Yo ofrendo porque tengo gratitud hacia Él. Yo me entrego a mi esposo porque lo amo y porque Él me ama. Yo me entrego a mi esposa porque me ama. Ese es el principio. No porque me toca pagarle al mercado que hace, los servicios que paga. Aunque hay parejas infortunadamente que llegan a esa condición y deben, por supuesto, buscar consejería y restauración para que el Espíritu Santo vuelva a fluir en una relación así, que se ha oxidado, porque es una relación que se oxida. Cuando ya el marido tiene que pedirle vida sexual a la esposa, uy, ahí está pasando algo. Ya cuando empiezan a haber discusiones de esa índole entre cristianos, pasa algo, ¿sí o no? Entonces, yo tengo que hacer las cosas, sí, pero ¿por qué? Por gratitud. Entonces, si así comenzó todo, ¿cómo seguiremos? Porque es lo que vamos a aprender hoy, o estamos aprendiendo. Si así comenzó todo, ¿cómo seguimos entonces? Bueno, ahí nos lo recuerda Pablo. Vea Pablo cómo nos recuerda cómo comenzó tu vida en Cristo, igual que la de los Gálatas. Voy del 2 al 5. Solo quiero que me respondan a esto. Versículo 2. Solo quiero que me respondan a esto. Oh, me encanta este Pablo. ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Recuerdas cuando hiciste la oración de fe? Si la hiciste, alguien te dijo, aparte de esta oración de fe, tienes que hacer esto. ¿Recuerdas cuando el Espíritu Santo entró en tu vida? ¿Cómo entró? Por fe. Porque alguien te predicó las 4 leyes, no sé, escuchaste un mensaje acá, ¿cierto? Y alguien te dijo, o sea, para yo hacerme cristiano tengo que dejar de ver esto, tengo que hacer esto, que es la visión que tienen nuestros hijos en un momento de la vida porque les hemos proyectado reglas. La iglesia es el sitio exacto donde todo no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Usted no puede escuchar eso, usted no puede oír esto, usted no puede ver esto. No. Y después nos escuchan nuestros hijos diciendo, el cristianismo es libertad. Y nuestros hijos dicen, ¿pero cuál? Si estamos en un cúmulo de reglas donde no se puede porque su Jesús no pagó todo.
Porque una persona como yo, esa visión la traemos de la iglesia romana. Por eso en nuestra visión buscamos reorientar la teología romana, porque ese inconsciente lo traemos nosotros. Como decía Freud, Freud habla de un inconsciente, nadie lo ha visto, pero bueno, así hablamos. Freud habla de un inconsciente, eso lo traemos allá en nuestra caja negra, como en los aviones. Y eso nos marca nuestro lenguaje, nuestra cultura, nuestra manera de pensar. Y nosotros queremos adaptar el evangelio a nuestra cultura. El evangelio no es cultural. El evangelio es evangelio. Y si en esa comunidad usan taparrabos, en esa comunidad todos deben seguir usando taparrabos. Y si a esa comunidad le llega la convicción de que las mujeres más adelante deberían cubrirse el dorso, esa comunidad llegó a esa convicción. No porque es usted para hacer, tiene que y usar corbata y ponerse este pantalón y usted. No, terrible. Pablo les dice, quiero solamente que me digan una cosa. Cuando Dios decidió darles su salvación, porque ¿qué es la salvación? El Espíritu Santo en nosotros es sinónimo de salvación. Cuando ustedes reciben al Espíritu Santo, por las obras que lo recibieron por las obras que demanda la ley, o por la fe con que aceptaron las 4 leyes espirituales, o el mensaje que te dieron, o el curso vida. Cuando a ti te dieron el curso vida y tú aceptaste por fe eso que te decía el curso vida, lo recibiste, ¿qué más te dijeron que tenías que hacer? De hecho, nosotros en esta congregación decimos, si una persona no acepta a Jesucristo, reconciliarse con el Señor Jesucristo en el curso vida, no tiene sentido que vaya a amistad. ¿Por qué? Porque él va a empezar a ver una cantidad de imposición. Ahora tengo que bautizarme. Ahora tengo que participar de la cena. Ahora tengo que diezmar. Ahora tengo que meterme a un ministerio. Ahora tengo que servir. Asesinos de la gracia, dice Charles Swindoll. Somos asesinos de la gracia. Pablo dice una verdad impresionante. Recibiste el Espíritu por creer el Evangelio, no por cumplir reglas. Pero nosotros sí queremos que nuestros hijos o nuestros padres o nuestros cuñados o a las personas, o nuestro cónyuge, a las personas que le estamos predicando el Evangelio. Escuché muchas veces a muchas personas decir, yo le he dicho a mi esposo que si él diezmara, ¿cómo le iría de bien? Yo le digo, no le digas más eso. Primero, porque tu esposo no es creyente. Segundo, porque tu esposo te va a decir una verdad absoluta, y es, en esa iglesia te están estafando. Y tú no puedes decir que no, porque es cierto. En la iglesia donde te piden el diezmo, te están estafando. Porque en esta iglesia sí que enseñamos eso. Si usted ofrenda es por gratitud al Señor. Si usted sirve en un ministerio es por gratitud, por gozo, porque si no el ministerio te carga. Por eso es necesario estar en el ministerio donde yo me siento convencido de los dones que Dios me dio. El que canta cantando, dice Pablo. El que sirve sirviendo. El que profetiza enseñando. Normal. Porque es del cuerpo, según Pablo. Entonces, Pablo dice, recibieron, a usted cuando le evangelizaron, usted tiene que dejar de hacer esto. De hecho, hay muchas iglesias históricas que cuando una persona llega a sus congregaciones, la dejan sentado mínimo 3 meses para considerar los miembros de la iglesia local. Respetamos eso, pero no lo vemos en la Biblia. Respetamos ese modelo local porque es una iglesia local y nadie puede ir a cantar a otra iglesia local. Así como tampoco nadie puede venir a cantar aquí en nuestra iglesia local. Pero sí hay principios universales. Y es que el ladrón, cuando le dijo, acuérdate de mí, cuando comiences a reinar, Cristo le dijo, ¿qué le dijo? Hoy estarás conmigo. Entonces, les dice Pablo eso. Versículo 3, dice, ¿tan torpes son? Claro, ustedes saben que son preguntas retóricas. ¿Recibieron el Espíritu? Versículo 2. ¿Por las obras que demanda la ley o por la fe con la que aceptaron el mensaje? Obviamente, por la fe con la que aceptaron el mensaje. 3, ¿tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, es decir, después de haber sido salvados por gracia, después de haber comenzado por el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Por eso viene el capítulo 5 y 6, donde Pablo nos va a enseñar cómo se vive en el Espíritu, no por reglas. Cómo el fruto del Espíritu empieza a ser evidente en nuestro carácter,
no por reglas, porque cuando es por reglas es hipocresía. Por eso una persona tuvo un hermano, tuvo un estallido de ir aquí. Y lo que esperamos como gente madura es amarlo normal. Es un ser humano, pero es que estalló, entonces ¿cómo le da en la casa? ¿Tú por qué lo juzgas? De pronto tuvo una discusión con su marido viniendo para acá. No, pero hermano, eso no se debería procesar aquí en la iglesia. Procesar, primero que todo, usted no es la persona indicada. Porque aquí hay autoridades para servirles. Empezando por mí. Las autoridades aquí no estamos para, la autoridad única aquí es la Biblia. Aquí estamos para servirles. Pero tampoco sin fueros. Desbocados tampoco. Y esas personas son las que el Señor ha colocado para que nos ayuden a crecer. Por eso esas personas deben ser maduros en la fe. Personas entrenadas en sus hogares. No porque tampoco, o porque ellos sean impecables, no. Sino porque se supone que el carácter de Jesucristo es más evidente en estas personas. Que pueden venir a una reunión de oración. Que pueden tener un ayuno. Que su hijo generalmente abre la puerta y lo encuentra de rodillas orando. Que el Espíritu Santo controla su lengua, su boca. No porque se enojó, Pablo se enojó. Pedro se enojó. Ese no es el punto. La perfección la obtendremos en el día 8. Por ahora seguimos en Génesis 3. Entonces, es muy importante entender eso, querida iglesia. ¿Para qué? Y a veces lo digo porque a veces los esposos se atacan de esa forma. Tan cristiana, y tomó esta mañana la Eucaristía y mírala y mírelo. ¿Usted no ha escuchado que la mujer no se le puede negar a su marido? Hermanos, si no, vuelvo a repetir, llegamos a una cosa de esas, estamos muy mal. No estamos entendiendo, no podemos vivir en la gracia. ¿Cómo va a estudiar en esa universidad? ¿O cómo va a seguir esa carrera? ¿O por qué no sigue esa carrera? ¿O por qué esto? Queridos hermanos, reglas, 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 reglas. No hay coherencia. Pablo dice aquí en el capítulo 3, sean coherentes, versículo 3, sean coherentes. Lo que empezó por el Espíritu no puede continuar por la carne. Me encanta como le dice la Nueva Versión Internacional. Nueva Versión Internacional lo dice así. Tanto, después de haber comenzado por el, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Reina Valera dice por la carne. Eso oscurece el sentido. Y con todo y lo magnífico que es esa versión. Pero oscurece el sentido. Miren lo que Pablo nos está diciendo claramente. Pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Le quiero recordar que la perfección en las Sagradas Escrituras no es gente impecable, sino gente que va madurando. La palabra perfección en las Sagradas Escrituras es una persona que está madurando espiritualmente, no que no peca. Entonces Pablo está diciendo, coherencia, por favor, Gálatas, coherencia. Lo que comenzó por el Espíritu debe continuar por el Espíritu. Ya nos vamos llegando al capítulo 5 y ya les voy a enseñar cuáles son las obras de la carne y ya les voy a enseñar cómo se vive en el Espíritu. Vivir en el Espíritu, no por regla. ¿Vamos bien, iglesia? Bueno, entonces, hermana, hermano, cuando caigas en perfeccionismo espiritual, no oro suficiente. Yo creo que eso que me está pasando, esta enfermedad que me ocurrió, es porque no oro suficiente. Me ha ido mal porque no he vuelto a la iglesia. ¿Hay que ir a la iglesia? ¿Hay que venir a la iglesia? ¿Pero por qué? Ahorita Jorge nos decía, por gratitud. Es que el cristianismo es gratitud. Por eso es que Dios nos dejó una relación llamada el matrimonio. Por eso es que yo insisto en que los matrimonios deben vivir el evangelio. Vivir el evangelio no es más que la práctica entre Cristo y yo. Todo lo que yo hago por mi esposo, por mi esposa, es lo que yo hago por el Señor Jesús, porque Él lo hace todo por mí. Entonces, a veces cuando yo empiezo a hablar así, no estoy orando suficiente, seguramente me estrellé hoy en el carro porque estos días no he hecho el devocional. No pienses de esa manera. No pienses que Dios es pequeño, que Dios es mezquino. Pienses así. Por favor, no pienses así. Hay un propósito. Así se pudo haber pensado en la ley, en el Antiguo Testamento. Dios se ha hecho hombre. Todo ahora lo vivimos es a través de Jesucristo.
Ya no vivas más en la ley, en el yugo de esos perfeccionismos. Jesucristo filtró la ley incluso del Antiguo Testamento. Cuando digas eso, cuando pienses eso, no estoy sirviendo lo suficiente, vuelve a la pregunta de Pablo: ¿cómo recibí al Espíritu Santo? ¿Cómo recibimos al Espíritu Santo? Por la fe. Dios nos lo dio por gracia, porque por gracia, vuelvo y repito, Espíritu Santo en nosotros y salvación es exactamente lo mismo. Porque cuando yo creo en Dios, digamos la figura que se hace, la metáfora que se emplea es que el Espíritu Santo entra como un sello y me sella, y ahora pertenezco al Señor Jesús. Ese es el lenguaje con que se expresa en las Sagradas Escrituras. Salvación es sinónimo de Espíritu Santo. Entonces, cuando recibieron el Espíritu, sinónimo, es decir, cuando ustedes creyeron, cuando ustedes aceptaron a Cristo en su corazón, o cuando fueron aceptados por Dios, no cuando usted lavó sus pecados en la cruz, sino cuando Cristo lavó sus pecados en la cruz, porque Él fue el que los lavó, no nosotros. Él es el que nos los lava. Entonces, antes de dormir, por ejemplo, esta noche, si usted está pensando así, agradezca por 3 evidencias. Le animo a eso. Esta noche, antes de acostarte a dormir en tu devocional o en tu reflexión o lo que tengas por la noche antes de irte a la cama, ¿por qué no agradeces por 3 evidencias en las cuales el Señor o que el Señor te ha dado por medio de su Espíritu? Voy a ponerte algunas. Por ejemplo, que el Señor ha hecho en tu vida por medio del Espíritu. Convicción. ¿Dios te ha dado convicción de pecado? Eso no lo hace un predicador. Eso no lo hace ninguna literatura. Una persona puede leer las Sagradas Escrituras de cabo a rabo y no tener convicción de pecado. El cristiano, si algo tenemos los cristianos, es que constantemente estamos diciendo: no, yo sé que yo soy pecador también. Pero háblale a una persona en tu oficina, en tu trabajo, en el carro, en el taxi, y verá que la persona: no, yo no soy tan pecador, yo soy bueno, yo no mato, yo no robo. Si hay una evidencia que el Espíritu Santo ha trabajado en tu vida, un cambio, ¿has cambiado? ¿Tu vida ha cambiado en algo? Hermanos que se durmieron, tu vida, por ejemplo, eso, es preferible que haces en la casa durmiendo y adorar al Señor durmiendo y descansando. Porque eso puede ser no, en serio, no lo tomen como un regaño. Una persona dice: no, estoy cansado hoy, quédate en casa. Reposa un rato. Mira este descanso que hemos tenido con mi familia, que se sigue agrandando, gracias al Señor, gracias por sus oraciones. Uno descansa. Eso se necesita. ¿Tú has sentido o has tenido alguna vez deseos de orar? Eso es una evidencia del Espíritu Santo en tu vida. Entonces, queridos hermanos, ¿has sido consolado en la palabra del Señor? Mira, esas son evidencias. Esta noche agradece eso. No mires todo lo que te falta, porque te cansas y queremos ganarlo con reglas, con imposición. Mira todo lo que el Señor ya ha hecho en ti. Amén. Amén. No pienses todo lo que me falta por hacer. Mira las cosas. Sí, pues para crecer 100% en santidad será hasta cuando Jesucristo venga. Primera de Juan 3:1. Hasta cuando Él venga y sí seremos perfectos en el sentido moral. Pero mientras tanto, no mires hacia adelante, mira lo que quedó atrás. Y verás que vivirás con gratitud. No digas: nada que se convierte en mi esposa. No, dale gracias a Dios porque ya te convertiste tú. Nada que se convierte en mis padres. Dale gracias a Dios de que los tienes con vida y que puedes seguirles modelando el Señor sin palabras. Eso nos vuelve un corazón agradecido. Mi hijo nada que se hace cristiano, pero te acompaña a la iglesia. Entonces, y en la semana, le reto hoy, antes de acostarte con eso, o nos retamos que yo también lo voy a hacer. Y en la semana, ¿por qué no inicias tu día con esta frase? Hoy camino por tu gracia, no por mis méritos. Y verá cómo cambia el ambiente laboral y lo que haces. No, pero es que Dios, ¿qué va a saber de finanzas? Yo soy médico. Dios, ¿qué va a saber de cirugías? Yo sé que no hablamos así. Yo sé que no hablamos así porque nos da miedo.
pero de alguna manera de forma interna lo decimos, de forma tácita, de forma implícita lo decimos. Cuando yo no dejo que la gracia del Señor obre en todos los aspectos, en mis estudios, en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi día a día, en mi sueño. Cuando yo me despierto a las 3 de la mañana, a las 2, a la 1, o no puedo dormir o duermo más de la cuenta. En todo eso está la gracia de Dios. Dios está tratando contigo. Él es omnisciente, es poderoso. Amén. Pensemos de esa manera, queridos hermanos. He perdido un ser que amo. Bueno, Dios puede consolarte más allá de lo que podemos imaginarnos. Dios puede desarrollar en ti el don de consolación para que tú asistas a los funerales. Usted no sabe cómo es ese don de maravilloso. Ver operar ese don en una persona que se acerca al doliente y le dice una palabra, sea sanada inmediatamente el corazón de ese ser humano. En el hospital, cuando uno canta con una persona, sublime gracia. Queridos, esa es la forma maravillosa de experimentar la gracia. Si hacemos eso, no voy a decir que usted no tiene que estudiar la Biblia, que no tiene que comenzar estudios bíblicos. Esas cosas son colaterales y obviamente van a servir porque usted le dará herramienta y material al Espíritu Santo para que te use más. Pero usted puede ser muy conocedor de la Biblia, como yo conozco mucha gente. Pisdi, trisdi, cuatrisdi. ¿Cómo será que al hermano MacArthur lo llamaban erudito? Si hay algo de John MacArthur, ese hombre de todo menos erudito. A ver. Pero es justamente por la piedad que modelaban con sus vidas. Claro, si yo le doy al Espíritu Santo un curso adicional, Él tendrá más material que echar para formar en mí, pero yo puedo llenarme de conocimiento y lo que yo seré es un perfecto pecador, un pecador con harto conocimiento. Eso no sirve para nada, para nada. Yo puedo ser muy simpático y muy atractivo, pero si yo sigo coqueteando con otras diferentes a mi esposa, mi belleza es un tropiezo. Yo debo entender que mi belleza le pertenece a una sola mujer y viceversa. Te aplicas el perfume, ¿por qué? ¿Para tu esposo? Queridos hermanos, en el versículo 5 nos dice Pablo, bueno, voy a leer el 4 para no dejarlo de leer. Tanto sufrir para nada, que habla como un esposo, como un papá, como una mujer, como un mentor, como un pastor. Tanto sufrir para nada, si es que de veras fue para nada. Al darles Dios su espíritu, su salvación, al darles Dios su espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Impactante. Pablo les pregunta, ¿Dios sigue obrando milagros entre ustedes? Sí. ¿Por sus obras, por las obras que ustedes hacen o por la fe en el Señor Jesucristo? Y la respuesta es pues por la fe, querida iglesia, hermanos, porque la fuente del poder divino es y siempre será la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y usted y yo debemos conducir nuestra fe, creer en Dios en fidelidad. Y mire el paralelo con el matrimonio. Yo tengo que convertir mi enamoramiento cuando me caso con mi esposa en romanticismo. O si no, nuestro matrimonio se vuelve soso, apagado. Lo mismo, mi fe puede llegar a ser una fe de obra. Si yo no transformo, si yo no permito en esa experiencia, en esa dimensión donde el Espíritu Santo sigue trabajando en mí y yo me vuelvo confiable para Dios. ¿Qué es una fe en fidelidad? Una fe en fidelidad o fidelidad donde la fe tiene que convertirse en fidelidad. ¿Cómo es la fe convirtiéndose en fidelidad? Porque Dios confía en ti. Cuando Dios confía en ti, tu fe ha madurado a la fidelidad. Eso se lo enseña Gálatas. Por eso me encanta esta versión que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, fidelidad. Ese grado no te lo da ni un pastor, ni un evangelista, ni una hermana, ni una directora, ni un director. Te lo da el Espíritu Santo porque dice, te confío esto.
te confío esta computadora, te confío este dinero, te confío estos hijos, te confío aquello. Es fidelidad. Y uno habla con las personas, ¿cómo hace matrimonio? Ay, unas ganas de separarnos. No entiendo por qué Dios no obra en mi vida. ¿Cómo así? ¿Cómo va a obrar si en lo poco no somos fieles? Dios me ha confiado un esposo. Dios me ha confiado un hogar. Dios me ha confiado unos hijos. Dios me ha confiado unos padres. Cuando los hijos empiezan a no darse en cuenta del regalo que son los padres para sus propias vidas. La fuente del poder divino es, iglesia, y siempre ha sido la fe. El crecimiento espiritual viene de la misma fuente que nos dio la vida, la gracia de Dios recibida por fe. Eso es, el crecimiento espiritual viene por la misma fuente. ¿Cuál es la fuente? La fe en el Señor, no la fe en mis reglas. Yo confío en el Señor. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? ¿Seguro? ¿Sí? La gracia de Dios recibida por fe. Por eso es que nuestras vidas es de fe y para fe. Pablo en Romanos 1. Todo lo que yo vivo lo tengo que vivir en la fe del Hijo de Dios. Llegó esto, bendito sea nuestro Señor. Llegó esta enfermedad, bendito sea nuestro. Yo sé que es difícil, pero tenemos que pensar así. No podemos depender de nuestras reglas ni de nuestros esfuerzos. Y si dudamos que eso es cierto, porque de pronto usted puede decir, pero es que yo me gané esto por tener una vida desordenada. Esta enfermedad me la gané por tener una vida desordenada. Mire, usted y yo no alcanzaremos nunca a agotar la gracia de Dios. Eso no es licencia para pecar, eso es licencia para confiar, para echar más de su fe. Como entonamos en nuestro himno, ese himno que a veces cantamos y que decimos, en cuanto más cerca ando con Él, bueno, me lo sé en la versión anterior, en cuanto más cerca ando con Jesús, más disfruto de su gracia. Para yo poder disfrutar de la gracia de Jesucristo, necesito estar con Jesucristo. Porque la gracia no me lleva a Jesucristo. Jesucristo es la gracia de Dios. Jesucristo es Dios que se hizo hombre. Jesucristo es Dios que murió en la cruz para podernos salvar a nosotros. Usted no se podía conseguir con nada. Queridos hermanos, Pablo dando de pronto dijo, voy a ponerles el ejemplo mayor. Y va a citar el versículo 6. Versículo 6 dice, así fue con Abraham. Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta ¿cómo? ¿Se le tomó en cuenta cómo? Hermanos, para cimentar su argumento, para amarrar bien el argumento, Pablo pasa de la experiencia personal de los Gálatas a la autoridad de las Escrituras como debe ser en su vida y en mi vida. Como un buen juez, como un buen fiscal o como un buen abogado, el apóstol Pablo está echando mano de testigos. Les está diciendo a los Gálatas, si estoy entendiendo bien el texto, lo siguiente, querida iglesia. Les quiero preguntar una cosa. Voy a apelar a los testigos personales de ustedes, Gálatas. Ok. Negar el testimonio que les voy a dar es negar el testimonio de sus propios ojos, Gálatas. Perfecto. ¿Ustedes fueron salvados por guardar la ley o por el Espíritu Santo a través de la fe cuando escucharon? Perfecto. ¿Ustedes están recibiendo milagro? Oh, sí, mis hijos, mi esposo volvió al hogar, tenemos gracia sobre gracia, una abundancia de cosas, todos los milagros que recibimos a diario. ¿Los están recibiendo por guardar la ley o por confiar en Jesucristo? No, pues por confiar en Jesucristo. Perfecto. O sea que estoy colocando como testigo su propia experiencia. Ahora llamo como testigo a las Sagradas Escrituras. Y va a citar el Génesis. Y le va a decir, de esa es la forma como Pablo está argumentando acá en este versículo.
les presenta el caso de Abraham, el padre de la nación judía y el modelo de fe por excelencia. Voy a ir rápidamente a Romanos 4. Romanos 4 dice así, con inspirado acento. Entonces, ¿qué diremos? Dice Pablo. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y este se le toma en cuenta ¿cómo? Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. O sea que cuando su patrón le paga a usted el salario, él no le está haciendo a usted un favor. Él le está pagando a usted un contrato. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe ¿cómo? ¿Cómo? Versículo 5, 6. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. David dijo, dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se le cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Sigue hablando Pablo. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? O sea, solamente para los judíos, para los que están, porque les están diciendo a los cristianos gentiles de Galacia que había que circuncidar. ¿Qué le dicen a ustedes los adventistas de hoy en día? Que hay que guardar el sábado. ¿Qué le dicen los judaizantes del Restrepo, estos que están acá, que mantienen ahora evangelizan? ¿Qué dicen los testigos de Jehová que andan guardando la ley? Si usted guarda la ley, tiene que guardarla toda, tiene que circuncidarse. ¡Qué locura! Pablo dice, ¿cómo fue justificado Abraham? Por fe. ¿Y se circuncidó por eso? Pablo va a continuar y va a decir, ¿bajo qué circunstancias sucedió esto? Versículo 10, ¿fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después. ¿Qué es lo que está amarrando Pablo? Que ni siquiera la circuncisión es un elemento de identificación para que Dios justifique a nadie. O sea, si algo como el bautismo, hay que bautizarla, sí, hay que bautizarla, pero por convicción. No por compromiso. El bautismo también es algo que tiene que ser por convicción. Esa podría ser, no digo que lo sea, podría ser nuestra marca, el bautismo. ¿Y usted cuándo se va a bautizar, mijo? ¿Cuándo, mija? Ya es hora, mija. ¿Para qué? Si eso no salva. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era. Esto es de fe, hermanos. Y esto es para fe. ¿Cómo vas a salir hoy de acá de la iglesia? ¿Cómo vas a dejar que la gracia obre en tu corazón? Y aquí el punto de Pablo es contundente. Si incluso Abraham, cuando fue justificado por la fe antes de la ley de Moisés y antes de ser circuncidado, fue justificado, escucha esto, entonces el principio de la justificación por fe es el patrón eterno de Dios, no una novedad del cristianismo. Bienvenida, Iglesia Católica Romana, que dice que eso es patrimonio de Lutero, que nosotros somos hijos de Lutero y que la Reforma se inventó eso de la justificación por la fe sola. Pablo está diciendo aquí claramente, fue justificado Abraham por fe. Y ese es el patrón universal que Dios utiliza para justificar a la gente. Yo peco y me quedo allí, no peque. Usted no tiene necesidad de venir donde un sacerdote, no tiene necesidad de venir donde un pastor, donde un anciano a que te confiese, no. Usted tiene que ir al Señor Jesucristo y hablar con Él. Ponerte a cuentas con Él. Hablar con Él. No se saque de la cena del Señor, no haga eso. Eso es un acto que demuestra su falta de confianza en Dios.
Y fe, le quiero decir de una vez, querida hermana, querido hermano, fe no es creer en Dios, no estamos hablando de esa fe. La fe de creer en Dios es para justificación. ¿Me está siguiendo, iglesia? La fe porque le estoy hablando de creerle a Dios. No le estoy hablando de creer en Dios, eso es lo mínimo para ser justificado. El secreto de la gracia es creerle a Dios, creerle que esto que me está pasando está dentro de su soberanía. Yo debo orar y poner estas cosas, creerle que todas las cosas me están ayudando para bien, para formar a Jesucristo en mi vida, en mi carácter. A Dios no le importa tu felicidad ni tu vida sexual o íntima, le importa es tu salvación, tu carácter, tu corazón. No le importa tus finanzas, le importa tu carácter. No le importa tu vida emocional, le importa tu matrimonio. Las cosas trascendentales. Entonces la verdad que nos está diciendo aquí, la ley vino después de, o mejor, la ley vino para señalar el pecado. No para ofrecer una alternativa de salvación. Ni mucho menos una alternativa de santificación. Así que, chao a las iglesias históricas. Tenemos una distancia enorme con esos hermanos. Toda iglesia histórica, así diametralmente. Ellos llaman a la Santa Cena medios de gracia, el bautismo medios de gracia. Eso no es bíblico. Suena coherente dentro de su filosofía cristiana full. Suena chévere. Pero dentro de la Biblia eso nos tiene asidero. Son obras. Por eso Pablo decía, cuando enseñaba la gracia, que toda la gente lo andaba atacando a Pablo porque daban a entender Pablo de que podíamos vivir en cualquier... No podemos vivir en licencia de nada. Entonces, iglesia, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, antes de la ley y antes de la circuncisión. Y lo mismo pasa contigo. Tu aceptación no descansa en tu pedigrí religioso, ni en mi pedigrí religioso. Tu salvación, mi santificación no depende de nuestra racha espiritual, sino depende del Señor Jesucristo. Entonces, querida iglesia, hoy debemos, en voz baja de pronto, cerremos un momento los ojos, por favor. Ahí encierre sus ojos, por favor. Y ahí, en voz baja, nombra algunas cargas que traes y di: Señor, te creo más que a mi culpa, te creo más que a mis miedos. No me mire a mí, mira al Señor. Te creo más que a mi perfeccionismo. Es necesario que es un paso de obediencia por fe. Dios ama y bendice la fe. Hacer esa llamada, pedir perdón a esa persona, retornar a la oración, pero no por pedigrí religioso, ni porque te toca hacerlo, sino desde la gracia. Un paso de fe, un paso de obediencia por fe, desde la gracia, no para ganar la gracia, sino porque ya toda la gracia es tuya. Trata de repetir esto. Y no solamente ahorita, sino todos los días. No obedezco para ser aceptado. Obedezco porque ya fui aceptado. Créalo. No le crea su naturaleza pecaminosa y caída. Lo que comenzó por gracia, sigue por gracia y termina en gracia. Hermana, hermano, vuelve a la cruz. Vuelve a la cruz. Pueden abrir sus ojos. En la Alemania nazi, el pastor y teólogo Dietrich Bonhoeffer
escribió sobre la gracia barata, que significaba el perdón sin arrepentimiento, la comunión sin discipulado. Pero también Bonhoeffer condenó lo opuesto, la gracia costosa convertida en ley costosa. En la prisión, antes de ser ejecutado por su fe, Bonhoeffer reflexionó profundamente sobre la gracia. Su vida es un testimonio de que las obras no son el camino hacia Dios, sino la respuesta de amor hacia Dios. Si yo me voy de misionero es porque yo le quiero entregar mi vida a Dios y Él no me debe nada. Él no me tiene que sostener. Él no me tiene que alimentar. Él no me tiene que dar plata. Así como cuando yo me caso con los motivos correctos. Yo me caso para morir para el otro, no para que el otro muera para mí. Y en el matrimonio ocurre eso, el 50 de ella y el 50 mío, error. Tu matrimonio está pendiendo de la telaraña. En la prisión, imagínate por un momento a Bonhoeffer en esa celda fría. Bonhoeffer estaba allí, no porque creyera, repito, que sus obras lo salvarían. Estaba allí porque creyó que la gracia de Dios en Cristo era tan valiosa que valía la pena su vida. Si usted quiere ser pastor, evangelista, maestro, si usted quiere casarse, si usted quiere ser misionero, usted tiene que entender que su vida es un precio muy poco para la gracia de Dios. Cuando la gracia de Dios te ha inundado y te ha iluminado, entenderás como el apóstol Pablo la magnitud de lo que significa. Todo lo puedo en Cristo. Mi vida no vale nada por honrar al Señor. Esta no es la teología del gato, esta es la teología del perro. Yo me entrego. Si usted no puede ver a Cristo así, si usted no puede dar un paso más por su matrimonio, usted no ha entendido la gracia de Dios. No la ha vivido, porque Dios te dice, te dejo este matrimonio para que trabaje tu carácter y tu vida. Y para que me glorifiques delante de tus hijos, delante de tus padres, delante de las demás personas. ¿Por qué, Señor? Porque conmigo quiero que estés crucificado. Pero no reniegues, porque yo no renegué. Cuando yo me dejo crucificar, yo estoy entendiendo la gracia. La participación de Bonhoeffer en la conspiración para detener a Hitler no fueron un intento por ganar el favor de Dios. Oh, no. Fueron el resultado inevitable de una fe que había capturado el corazón de Bonhoeffer por su gracia. Bendito sea mi hijo Daniel que me invitó a ver esta película de Bonhoeffer. Ahorita está de profe acá. Les invito a que vean esa película. Está en Netflix. La vida de Bonhoeffer. Su martirio no fue un pago por su salvación, sino un fruto de su salvación. La pregunta para nosotros es, ¿estamos tratando de ganar con nuestro esfuerzo lo que Cristo ya ganó para nosotros? ¿O como Bonhoeffer estamos descansando en esa gracia tan profunda y tan costosa que naturalmente nos impulsa a vivir una vida de amor y obediencia radical, no por obligación, sino por gratitud? Cuando tu esposo te diga, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? Yo no quiero, quédate mi amor, yo quiero ir por gratitud. No tienes obligación de ir. Seguramente dentro de 8 días nos vamos a estar 4 acá, pero es lo que la Biblia enseña. Si te sientes cansado de intentar merecer, descansa hoy en la obra terminada de Cristo. Si te has enfriado, mira la cruz. Si estás atado a reglas o culpas, recibe la libertad del Evangelio. Padre, te damos muchas gracias. Pues inclina su rostro, hermano, hermana.
Le invito a hacer esta oración conmigo. Señor, renuncio a ganarme lo que ya me diste. Renuncio a levantarme de esta cena tan maravillosa para ir a lavar los platos, para tratar de pagar algo de lo que tú ya me diste. Yo tomo la decisión de volver a la cruz. Quiero caminar en tu gracia. Señor, examina mi corazón. Padre, aquí hay mucha gente que está intentando conseguir con el esfuerzo humano lo que comenzó con el Espíritu Santo tuyo. Somos susceptibles a caer en esas tendencias. Mi corazón ha caído también en esas tendencias. Y me vuelvo amargado, metódico, taciturno. Gracias por darnos nuevamente el refresco de la gracia. Señor, yo también quiero volver a la cruz hoy. Vuelve hoy a la cruz. Vuelve a la fe simple, vuelve a la gracia. Padre, gracias por tu gracia en Cristo. Perdona cuando intentamos comprar lo que ya pagaste con la sangre de tu Hijo. Espíritu Santo, recuérdanos cada día cómo comenzó nuestra vida contigo y enséñanos a continuar por la fe. Haz de esta iglesia una comunidad que descansa en el Evangelio y responde en amor y obediencia agradecida. En el nombre de Jesús, amén. Y el Señor les continúe bendiciendo, hermanos. ¿Esta me la gané o es por gracia?